En el combate entre tú y el mundo, apuesta por el mundo. Franz Kafka. Hay frases que no explican nada y sin embargo lo abren todo. No dicen hacia dónde ir, pero descolocan el suelo. Permanecen como un eco que no se apaga incluso cuando creemos haberlas olvidado. Algo en ellas se adhiere al cuerpo, se deposita en la respiración, se esconde en el silencio entre un pensamiento y otro. El mundo pesa, eso es lo que solemos decir. Lo repetimos como una verdad obvia, casi fisiológica. El trabajo, el tiempo, los otros, la historia, la exigencia de estar a la altura. Todo parece demasiado. Pero hay una sospecha que rara vez se formula con claridad. Tal vez no sea el mundo lo que pesa. Tal vez sea la forma en que lo cargamos. No como idea optimista, no como consuelo, sino como interrogación incómoda. Hay pesos que no se sienten en las manos, sino en la espalda interna, cargas que no vienen de afuera, sino de capas de memoria que no recordamos haber elegido. No todo lo que llevamos fue puesto allí por decisión consciente. Hay herencias silenciosas, gestos aprendidos antes de saber hablar, tensiones inscritas antes de poder nombrarlas. El cuerpo lo sabe antes que la mente. El cuerpo guarda, registra, archiva sin permiso. Cada evitación deja una huella. Cada dolor que no pudo decirse encuentra otro modo de permanecer. A veces como rigidez, a veces como cansancio crónico, a veces como una irritación constante frente a un mundo que parece exigir demasiado, cuando en realidad está tocando algo que ya estaba herido. La frase central aparece entonces no como una afirmación, sino como una grieta. A veces no es el mundo el que pesa, es la forma en que lo cargamos. La forma, el ángulo, la distribución invisible de fuerzas internas, la repetición de una postura que ya no se ajusta, pero que se sigue manteniendo por inercia. Hay memorias que no son imágenes, no tienen narrativa, no se recuerdan, se repiten, actúan desde la sombra, se manifiestan como reacción automática, como defensa anticipada, como desconfianza sin objeto claro. Son memorias sin pasado, pero con efectos presentes. La conciencia suele llegar tarde. Cuando llega, encuentra un escenario ya montado. Creemos decidir, pero muchas veces solo ejecutamos un guión antiguo. No escrito con palabras, sino con silencios. No transmitido con explicaciones, sino con ausencias. Por eso el peso no siempre coincide con la carga real. Hay situaciones pequeñas que aplastan y otras enormes que se atraviesan con ligereza inesperada. No es proporcional, nunca lo fue. El peso no está en el objeto, sino en la relación, en el significado que se activa, en la herida que se toca sin querer. Pensar esto incomoda, porque desplaza la culpa, no hacia uno mismo, sino hacia una zona más ambigua, la responsabilidad sin acusación. Si no es solo el mundo, entonces hay algo en nosotros participando activamente del peso, no como falla moral, como estructura, como organización interna que se formó para sobrevivir, pero que hoy ya no distingue amenaza de realidad. La identidad se construye muchas veces alrededor de esa carga. Se vuelve familiar, se confunde con carácter, con forma de ser, con destino. Soltarla sería, en cierto modo, dejar de ser quien se ha sido. Y eso da vértigo. Hay una fidelidad extraña al sufrimiento conocido, no porque duela menos, sino porque es predecible. Lo nuevo siempre exige presencia, y la presencia, cuando hay heridas abiertas, se vive como riesgo. Así, el mundo se vuelve pesado no por lo que es, sino por lo que despierta. Cada exigencia externa activa una historia interna. Cada mirada convoca una antigua evaluación. Cada silencio resuena con otros silencios más antiguos. No se trata de culpar al pasado ni de explicarlo todo. Se trata de reconocer que hay capas de experiencia que siguen operando sin pedir permiso.
que el peso actual muchas veces es un eco, y que ese eco no se disuelve con fuerza de voluntad. Hay algo profundamente humano en cargar de más, en anticipar el golpe, en sostener una tensión permanente por si acaso. El problema es que el cuerpo no sabe de futuros hipotéticos, solo sabe de ahora. Y el ahora, cuando está saturado de defensas antiguas, se vuelve inhabitable. Este no es un discurso de alivio rápido, no promete ligereza, propone atención. Una atención sobria, casi incómoda. La atención a cómo se está cargando lo que se carga, a qué parte del cuerpo lo sostiene, a qué relato interno lo justifica. Tal vez el primer gesto no sea soltar, sino sentir el peso con precisión, sin dramatizarlo, sin espiritualizarlo, sin convertirlo en identidad. Sentir dónde duele exactamente, que se tensa cuando el mundo se acerca, que se contrae cuando algo pide respuesta. Porque solo lo que se siente con claridad deja de exigir repetición ciega. Y solo lo que se mira sin huida empieza, lentamente, a cambiar de forma. Hay una diferencia radical entre dolor y sufrimiento, aunque en la experiencia cotidiana se confundan. El dolor ocurre, el sufrimiento se organiza alrededor de él, se construye, se mantiene, se repite. No siempre porque se quiera, sino porque ofrece una estructura conocida frente al caos. El dolor no simbolizado no desaparece, se desplaza, migra hacia zonas donde puede operar sin ser visto. Se convierte en hábito mental, en rigidez emocional, en una vigilancia constante que no descansa. Cuando no se le da palabra, se vuelve forma. La repetición inconsciente no es un error del sistema, es su modo de conservar coherencia. Lo que no pudo integrarse, retorna, una y otra vez, bajo disfraces distintos. Cambian los escenarios, los rostros, las circunstancias. La sensación es la misma, el peso es el mismo, la herida reconoce su eco. El yo consciente suele narrarse como unidad, pero por debajo opera una multiplicidad fragmentada. Partes que no se hablan entre sí, partes que cargan solas, partes que aprendieron a no confiar en el conjunto. Cada una sostiene su propia versión del mundo, su propio cálculo del peligro. La identidad, entonces, no es una esencia, sino una negociación permanente entre fragmentos, algunos visibles, otros relegados a la sombra. Lo que no encaja con la imagen que se quiere sostener se empuja hacia abajo, pero lo empujado no se extingue, presiona desde adentro. La sombra no es lo oscuro por ser malo, sino lo no reconocido por ser incómodo, lo que no tuvo lugar en el relato aceptable, lo que fue excluido para garantizar pertenencia, supervivencia, amor. Ese exilio interno tiene un costo energético enorme. Mantener algo fuera requiere fuerza constante. Ahí empieza el peso, no en el mundo, sino en el esfuerzo de sostener una máscara que no descansa, una máscara que se adapta, que funciona, que responde, pero que nunca se afloja. La rigidez se normaliza, la tensión se vuelve base. El cuerpo paga, siempre paga, porque es el único que no puede mentir del todo. Puede acostumbrarse, sí, puede anestesiarse, pero no puede olvidar. Guarda el registro de cada renuncia, de cada gesto contenido, de cada palabra tragada. Es un archivo vivo, no lineal, que responde por asociaciones, no por cronología. Por eso, ciertas situaciones aparentemente neutras generan reacciones desproporcionadas. No es el presente lo que desborda, sino la acumulación. El presente solo toca el punto exacto donde todo estaba ya comprimido. La conciencia, cuando aparece, suele hacerlo en forma de juicio. No debería sentir esto. Es exagerado. No tiene sentido. Pero ese juicio no alivia. Añade una capa más de peso. Una capa moral sobre una dinámica que no se rige por la lógica consciente. Hay una violencia sutil en exigirse coherencia cuando el sistema interno está fragmentado.
La coherencia no se impone, se construye. Y para construirse necesita tiempo, atención y, sobre todo, permiso para sentir sin explicación inmediata. La evitación es una estrategia brillante a corto plazo. Reduce el dolor agudo, permite seguir funcionando, pero su costo es la expansión silenciosa del territorio evitado. Cada cosa no mirada exige otra maniobra, otro rodeo, otro ajuste. El mapa interno se llena de zonas prohibidas. Vivir así es cargar el mundo como si fuera un campo minado. Cada paso requiere cálculo, cada decisión consume energía anticipatoria. El cansancio no proviene de lo que se hace, sino de lo que se evita sentir mientras se hace. El lenguaje del rendimiento no reconoce este desgaste. Habla de eficiencia, de optimización, de resiliencia, pero ignora la pregunta esencial: ¿a qué precio se sostiene la adaptación? ¿Qué parte queda afuera para que el conjunto funcione? La forma en que cargamos el mundo está íntimamente ligada a la forma en que aprendimos a ser vistos. ¿A qué se premió? ¿A qué se castigó? ¿A qué se ignoró? El reconocimiento no es solo afectivo, es estructurante. Lo que no fue reconocido tuvo que encontrar otro modo de existir. Muchas veces, ese modo es el síntoma, no como fallo, sino como mensaje cifrado. El síntoma interrumpe porque no fue escuchado, insiste porque no fue traducido. No busca atención superficial, busca integración. Pero integrar duele, porque implica renunciar a la fantasía de control total. Implica aceptar que no todo en uno mismo es transparente, que hay fuerzas internas que no obedecen a la voluntad, que la conciencia no es soberana, sino apenas una luz parcial en un territorio vasto. Este reconocimiento no debilita, al contrario, devuelve una forma más honesta de fuerza, una fuerza que no se basa en negar la fragilidad, sino en alojarla, en darle lugar sin convertirla en centro. La forma en que cargamos el mundo también está atravesada por el tiempo. No el tiempo del reloj, sino el tiempo psíquico. Hay experiencias que no envejecen, permanecen con la intensidad original, intactas. Otras se disuelven rápidamente. No hay proporción lógica. Cuando una experiencia no puede ser metabolizada, queda suspendida. No avanza, no se transforma, se congela. Y desde ese congelamiento influye en cada presente, coloreándolo con una tonalidad que no le pertenece del todo. Así, el mundo parece siempre demasiado, siempre un poco más de lo que se puede. Pero tal vez lo que desborda no sea el ahora, sino la superposición de muchos entonces no resueltos. La conciencia, en su versión más superficial, busca alivio inmediato. Quiere cerrar, concluir, superar, pero hay procesos que no se superan, se atraviesan, lentamente, sin garantías, con retrocesos, con silencios largos. El silencio es un elemento clave, no como ausencia de sonido, sino como espacio no colonizado por explicaciones. Un silencio donde las sensaciones puedan emerger sin ser clasificadas de inmediato, donde el cuerpo pueda hablar en su idioma torpe, indirecto, insistente. Ese silencio asusta porque confronta con la falta de relato. Y el relato da identidad. Sin relato hay vacío, y el vacío activa defensas antiguas. Pero es precisamente ahí donde algo distinto puede empezar a organizarse. La forma en que cargamos el mundo cambia cuando dejamos de cargarlo solos, no necesariamente con otros, sino con una conciencia más amplia de lo que ocurre dentro, cuando se reconoce que no todo peso es actual, que no todo esfuerzo es necesario, que algunas tensiones ya no protegen. Esto no significa soltar de golpe. Las estructuras profundas no ceden ante órdenes, necesitan confianza, y la confianza no se exige, se construye a partir de pequeños actos de presencia sostenida.
Cada vez que una reacción automática es observada sin ser juzgada, algo se afloja. Cada vez que una emoción es sentida sin ser dramatizada ni reprimida, el sistema aprende que no todo sentir es amenaza. El mundo no se vuelve liviano, pero deja de ser aplastante porque ya no se le superpone una historia completa cada vez que aparece. Se vuelve más concreto, más limitado, más real. Hay una diferencia sutil entre vivir a la defensiva y vivir atento. La defensa está orientada al pasado. La atención, al presente. La defensa anticipa. La atención responde. La defensa repite. La atención discrimina. El peso excesivo suele provenir de no discriminar, de tratar cada estímulo como si fuera absoluto, de responder con todo el cuerpo a una parte mínima de la realidad. Esa respuesta total es herencia, no elección. Recuperar elección no es controlar, sino percibir. Percibir cuándo el cuerpo reacciona por memoria y cuándo por actualidad. Percibir cuándo la intensidad pertenece a la hora y cuándo es un eco antiguo amplificado. Esa percepción no se logra con análisis constante. Se logra con una escucha que no interrumpe, con una disposición a no huir del malestar inmediato, a quedarse un poco más, aunque incomode. El abismo no está en sentir, sino en no sentir y seguir avanzando. En vivir disociado del propio peso. En cargar sin saber qué se carga. Cuando se empieza a saber, aunque duela, algo se redistribuye. El peso no desaparece, pero se reparte. Deja de concentrarse en un solo punto. Deja de exigir tensión permanente. La identidad, entonces, se vuelve menos rígida, más porosa, menos defensiva. No porque sea más fuerte, sino porque ya no necesita sostener una imagen a toda costa. La máscara se afloja. No se cae del todo. No es necesario. Pero deja de adherirse a la piel. Se puede quitar y poner. Y ese gesto mínimo cambia toda la relación con el mundo. Porque el mundo pesa menos cuando no tiene que sostener, además, todo lo que no pudo ser sentido a tiempo. La vida contemporánea amplifica estas dinámicas sin ofrecer espacios reales de elaboración. La velocidad, la saturación de estímulos, la exigencia de respuesta constante no dejan lugar para la digestión psíquica. Todo debe ser inmediato, visible, compartible. Lo que no se muestra parece no existir. Pero lo que no se elabora no desaparece, se acumula. Y en una cultura que no tolera la pausa, la acumulación se vuelve norma. El cansancio ya no es señal de exceso, sino condición base. Se normaliza la extenuación como si fuera madurez. La atención fragmentada impide el contacto profundo con cualquier experiencia. Todo se roza, nada se habita. Sin habitar no hay simbolización. Sin simbolización, el peso se mantiene crudo, sin forma, presionando desde dentro. La máscara social se refina, se vuelve eficiente, flexible, aparentemente auténtica, pero sigue siendo máscara, ajustada a métricas externas, a expectativas implícitas, a una economía del reconocimiento que mide valor en visibilidad. La sombra crece en proporción directa a lo que se muestra, no como amenaza externa, sino como reserva de lo no vivido, de lo postergado, de lo que no entra en el formato. Esa sombra no grita, espera,
y su espera se manifiesta como malestar difuso, como irritación sin objeto, como sensación persistente de vacío. El sufrimiento cotidiano rara vez es espectacular, es silencioso, repetitivo, se filtra en los gestos más simples, en la dificultad para descansar, en la imposibilidad de estar sin hacer, en la necesidad constante de distraerse de algo que no se nombra. La frase vuelve entonces con otra densidad. A veces no es el mundo el que pesa, es la forma en que lo cargamos. En una cultura que enseña a cargar sin sentir, a producir sin procesar, a avanzar sin integrar. No hay un afuera al que culpar completamente, ni un adentro que resolver de una vez. Hay una relación, siempre una relación, entre historia y presente, entre cuerpo y discurso, entre lo que se exige y lo que se puede. Negar esa relación es perpetuar la repetición. Reconocerla no la disuelve, pero la vuelve visible, y lo visible ya no opera del mismo modo. No hay cierre limpio para este tipo de reflexión, porque no apunta a una solución, sino a una disposición a mirar el propio modo de cargar, a sospechar de la obviedad del peso, a preguntarse, sin prisa, qué parte del esfuerzo es actual y cuál es heredado. El mundo seguirá siendo complejo, injusto a veces, exigente casi siempre, pero la relación con ese mundo no está fijada de una vez y para siempre. Se reconfigura en cada gesto de atención, en cada renuncia a la huida automática. Tal vez el alivio no esté en cambiar el mundo ni en cambiarse a uno mismo, sino en cambiar el modo de estar, en permitir que lo que fue empujado a la sombra tenga al menos un lugar donde existir sin distorsionar todo lo demás. El final no es un descanso, es una apertura, una suspensión del juicio, un quedarse con la pregunta resonando en el cuerpo, no en la cabeza. Porque mientras esa pregunta siga viva, el peso ya no será solo una carga, será también una señal, un eco que por fin empieza a ser escuchado.